Tardes, somos el equipo número 3, compuesto por Bolívar Roslimar, Colmenares William, Díaz Carlos, Fernández María, Ferrer de San Jordi Victoria, Romero César y mi persona Romero Acevedo, el cual estaremos hablando acerca de una actualización por la Clasificación Internacional de Enfermedades de los Trastornos de Ánimo. Los trastornos de ánimo se refieren a una agrupación superior que incluye los trastornos bipolares y los trastornos depresivos. A su vez, estos se pueden definir de acuerdo con determinados tipos de episodios del estado de ánimo y también debido al patrón de este en el tiempo. Entre las principales alteraciones o episodios del estado de ánimo se encuentran el episodio depresivo, el episodio maníaco, el episodio mixto y el episodio hipomaníaco. Aquí es muy importante que los estados de ánimo no se pueden diagnosticar independientemente, sino que estos deben ser estudiados en el tiempo para realizar un buen diagnóstico sobre estos episodios de la alteración del estado de ánimo. Ahora hablaremos precisamente sobre los trastornos bipolares u otros trastornos relacionados, los cuales son trastornos episódicos del estado de ánimo que se definen por la presencia de episodios o síntomas maníacos, mixtos o hipomaníacos. Por lo general, durante todo este trastorno y durante todo este cuadro o entidad clínica, estos trastornos, tanto maníacos como depresivos, se alternan. Es decir, pueden aparecer episodios depresivos o periodos de síntomas depresivos. En cuanto al trastorno bipolar tipo 1, en el cual se codifica o bajo el código 6A60, el trastorno bipolar tipo 1 es un trastorno episódico del estado de ánimo que se define por la presencia o la aparición de uno o varios episodios maníacos o mixtos. Entiéndase de estos trastornos maníacos o episodios maníacos aquel estado de ánimo extremo en el cual tiene una duración mínima de por lo menos una semana, a menos de que ésta sea intervenida terapéutica o farmacológicamente, en donde el paciente se caracteriza por presentar euforia, irritabilidad, expansividad o aumento de la actividad, así como también la experiencia subjetiva de un aumento de energía. Además, el paciente puede también presentar síntomas y signos, por ejemplo, de tener un discurso rápido o una sensación de presión interna por hablar más rápido. También puede tener fugas de ideas, un comportamiento impulsivo o imprudente y cambios en el estado de ánimo, que es lo que se denomina la habilidad emocional. Además, es muy importante destacar que el episodio mixto son aquellas entidades clínicas donde hay una rápida alternancia entre los síntomas maníacos y síntomas depresivos durante la mayor parte de los días, por lo menos en una duración de 2 semanas. Aquí, como se dijo anteriormente, a pesar de que tú puedes realizar un diagnóstico con base a los síntomas o episodios maníacos o mixtos, generalmente estos se pueden alternar junto con los episodios depresivos durante el transcurso de toda la patología médica o el trastorno. Ahora hablaremos de algunas otras presentaciones del trastorno bipolar en el cual se pueden presentar. Tenemos el trastorno bipolar de tipo 1, episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos. Aquí se codifica 6A60.0, en donde vamos a tener un trastorno bipolar tipo 1, pero el episodio actual es maníaco y no hay síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones que se presenten durante todo este episodio. Luego tenemos el trastorno bipolar de tipo 1, episodio actual maníaco con síntomas psicóticos, que se codifica 6A60.1. Aquí el paciente tiene un trastorno bipolar tipo 1, tiene una sintomatología o episodio maníaco, pero aquí el paciente sí va a presentar alteraciones o síntomas psicóticos como delirios, ideas delirantes o alucinaciones presentes durante todo este episodio del trastorno.
Por último, tenemos el trastorno bipolar de tipo 1, episodio actual hipomaníaco, en donde el paciente se diagnostica cuando se cumplen los requisitos de un trastorno bipolar tipo 1, pero aquí el paciente va a presentar un episodio hipomaníaco. Háblese de todo episodio hipomaníaco, aquel estado de ánimo que que persiste durante al menos varios días, en donde se caracteriza por una leve elevación del estado de ánimo, un aumento de la actividad o aumento de la irritabilidad. También puede tener, como se dijo anteriormente, una experiencia subjetiva de aumento de energía, y este puede estar acompañado de otros síntomas como por ejemplo una habla rápida, pensamientos acelerados, hay un incremento de la autoestima, de grandeza, hay aumento en el impulso sexual o la sociabilidad y una disminución por la necesidad de dormir, y también lo que se dijo anteriormente, que el paciente presenta un comportamiento impulsivo e imprudente. Continuando con el seminario, mi nombre es Rojulimar Bolívar y vamos a hablar sobre el trastorno bipolar de tipo 1, episodio actual depresivo leve. En este caso, el trastorno bipolar de tipo 1 con episodio actual depresivo leve se va a diagnosticar cuando se cumplen los requisitos de definición para el trastorno bipolar de tipo 1. Recordemos que el trastorno bipolar de tipo 1 es un trastorno episódico del estado de ánimo que se va a definir por la ocurrencia de uno o varios episodios, ya sean maníacos o mixtos. En los maníacos va a haber un estado de ánimo extremo, la duración va a ser de al menos una semana, entonces el paciente va a presentar euforia, un discurso rápido, hay aumento de la autoestima, hay cambios rápidos del estado de ánimo, mientras que el episodio mixto se caracteriza por una mezcla o una alternancia entre síntomas maníacos y síntomas depresivos durante un periodo aproximado de 2 semanas. Entonces, cuando se cumple con esa definición y el episodio actual es depresivo en un nivel de gravedad leve, entonces estamos ante este tipo de trastorno. Un episodio depresivo se va a caracterizar por un periodo de estado de ánimo donde hay una disminución en el interés en las actividades durante al menos 2 semanas. Además, va a estar asociado a otra sintomatología como es dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad, hay desesperanza, culpa excesiva, pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. También hay cambios en el apetito, hay agitación, la energía está reducida o tiene fatiga. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en un episodio depresivo leve ninguno de los síntomas están presentes en un grado intenso. En este caso, los pacientes tienen un grado de dificultad, aunque no muy significativa, para continuar con su trabajo y con todas sus actividades sociales o domésticas, y es importante también tener en cuenta que no hay delirios ni alucinaciones. En cuanto al episodio actual depresivo moderado sin síntomas psicóticos, se va a diagnosticar cuando por supuesto se cumplen los requisitos de definición para el trastorno bipolar de tipo 1, que ya lo repasamos hace un momento, y donde el episodio actual es depresivo en un nivel de gravedad moderado. Al igual que el anterior, acá no hay delirios, no hay alucinaciones durante el episodio. Él se va a caracterizar por un periodo de estado de ánimo depresivo o una disminución del interés en sus actividades durante al menos 2 semanas, y va a estar acompañado de síntomas como son igualmente la culpa excesiva, la desesperanza, pensamientos recurrentes de muerte, sentimientos de inutilidad, cambios en el apetito, fatiga. En el caso del episodio depresivo moderado, generalmente van a estar presentes varios síntomas de un episodio depresivo o un gran número de síntomas depresivos de menor gravedad. Un individuo con un episodio depresivo moderado va a tener una dificultad considerable para continuar con su trabajo, con sus actividades sociales, domésticas, pero es capaz de funcionar por lo menos en algunas áreas. Entonces ya podemos ir viendo que en cuanto a la funcionalidad, cada vez va disminuyendo.
En el episodio actual depresivo moderado con síntomas psicóticos, se va a diagnosticar cuando se cumplen igual los requisitos de definición para el trastorno bipolar de tipo 1 y el episodio actual es depresivo en un nivel de gravedad moderado. ¿Okay? En este caso, a diferencia de los dos anteriores, sí va a haber delirios, así como también va a haber alucinaciones durante el episodio. Tenemos de nuevo que el paciente va a presentar una disminución del interés de las actividades o un estado de ánimo depresivo durante 2 semanas, que va a estar acompañado por una sintomatología asociada, que es igual a las anteriores, culpa excesiva, desesperanza, pensamientos de muerte, cambios en el apetito. En este caso, varios síntomas van a estar presentes en un grado considerable o va a haber un gran número de síntomas depresivos de menor gravedad que van a estar presentes. Los pacientes en este caso van a presentar una dificultad bastante considerable para continuar con su trabajo y con sus actividades sociales o domésticas, pero igualmente va a ser capaz de funcionar en al menos algunas áreas. En cuanto al episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos, el diagnóstico se realiza cuando se cumple con los requisitos para la definición de un trastorno bipolar de tipo 1 y el episodio actual entonces va a ser grave y sin delirios ni alucinaciones durante el episodio. Este igual se va a caracterizar por un periodo de estado de ánimo depresivo que va a ser casi a diario o de hecho un menor interés en las actividades que dura al menos 2 semanas. Va a estar acompañado de otros síntomas. Puede haber agitación o retraso psicomotor, fatiga, cambios en el apetito. En el episodio depresivo grave, muchos o la mayor parte de los síntomas están presentes en un grado bastante marcado o puede haber un número menor de síntomas, pero que están presentes y se manifiestan en un grado intenso. En este caso, el individuo no puede funcionar ni en lo personal, ni en lo educativo, ni en lo laboral, familiar, social, excepto en un grado muy pero muy limitado. Al momento de hablar de los subtipos de trastorno bipolar tipo 1, es importante conocer y entender las características de cada uno de ellos para poder lograr diferenciarlos. En el caso del trastorno bipolar tipo 1, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos, que según la CIE-11 es el código 6A60.7 y anteriormente por la CIE-10 era el F31.5, para realizar el diagnóstico se debe tener una definición establecida de trastorno bipolar tipo 1 y cursar con un episodio actual grave depresivo. A su vez, cuenta con síntomas psicóticos como delirios y alucinaciones durante el episodio. En relación al episodio actual depresivo, el paciente refiere un ánimo depresivo casi a diario con un menor interés en las actividades, por lo menos durante 2 semanas, y tiene una sintomatología asociada como dificultad para concentrarse, desesperanza y pensamiento de muerte y suicidio. Por otra parte, este va a tener incluso afectación a nivel personal, familiar, social, educativo y personal. En cuanto al trastorno bipolar tipo 1, episodio depresivo actual, gravedad no especificada, que según la CIE-11 es el 6A60.8 y no aparece en la clasificación previa de la CIE-10. Se realiza el diagnóstico cuando hay una definición establecida de trastorno bipolar tipo 1, sin embargo no hay información suficiente sobre la gravedad del episodio depresivo actual, y a pesar de que el paciente igual presentó un ánimo depresivo casi a diario con un menor interés en las actividades durante al menos 2 semanas, la sintomatología asociada varía un poco. En este caso, el paciente expresa sentimientos de inutilidad, de culpa excesiva, desesperanza e incluso cambios en el apetito y sueño, diferenciándolo del anterior, donde habían pensamientos de muerte y suicidio. Igualmente, afecta en diferentes ámbitos, como en el caso de continuar el trabajo ordinario, las actividades sociales o domésticas. En cuanto al episodio actual mixto, es importante destacar acá que en la CIE-10 este aparece como episodio actual mixto sin estar dividido en síntomas psicóticos o sin síntomas psicóticos, lo que lo diferencia de la CIE-11, que en este caso sí hay estas dos variedades. En el caso del episodio actual mixto sin síntomas psicóticos, que según la CIE-11 es el 6A60.9,
Para realizar el diagnóstico debe haber ya una definición de trastorno bipolar tipo 1, sin embargo no hay delirios ni alucinaciones asociadas durante el episodio y más bien el paciente cursa con un episodio mixto donde va a alternar entre una sintomatología maníaca y síntomas depresivos, con una duración que, a pesar que es en la mayor parte de los días o todos los días, va a ser por al menos una semana, a diferencia de los anteriores que hablábamos de una duración de 2 semanas. En cuanto al episodio actual mixto, Hablar sobre el trastorno bipolar de tipo 1, actualmente en remisión parcial con episodio más reciente maníaco o hipomaníaco. Este está representado por el código 6A60.B. El diagnóstico del mismo va a estar dado cuando se cumplen todos los requisitos de definición del trastorno bipolar de tipo 1 y el episodio más reciente fue maníaco o hipomaníaco. Con respecto a los episodios maníacos o hipomaníacos, aquí los requisitos de definición ya no se cumplen completamente, pero van a quedar algunos síntomas significativos del estado de ánimo. En algunos casos, los síntomas del estado de ánimo residual pueden ser depresivos en lugar de maníacos o hipomaníacos, pero estos no van a satisfacer completamente los requisitos de definición como para poder ser especificados como un episodio depresivo. Continuamos ahora con el trastorno bipolar de tipo 1, actualmente en remisión parcial, con episodio depresivo más reciente. Este va a estar representado por el código 6A60C. El diagnóstico va a estar dado también cuando se cumplen todos los requisitos de la definición del trastorno bipolar de tipo 1 y que el último episodio o el episodio más reciente haya sido de tipo depresivo. Aquí ya no se cumplen todos los requisitos para la definición completa del episodio, pero se van a mantener algunos síntomas depresivos del mismo. Ahora seguimos con el trastorno bipolar de tipo 1, actualmente en remisión parcial con episodio más reciente mixto. Este está representado por el código 6A60D. Aquí su diagnóstico, igualmente que el pasado, va a estar representado cuando se cumplen todos los requisitos para la definición de trastorno bipolar tipo 1 y que el episodio más reciente haya sido de tipo mixto. En este caso ya no se cumplen todos los requisitos de definición para el episodio, pero algunos síntomas del estado de ánimo van a permanecer. Ahora hablaremos sobre el trastorno bipolar de tipo 1, que se encuentra actualmente en remisión parcial, pero que el episodio más reciente no ha sido especificado. Aquí va a estar representado por el código 6A60.E y el diagnóstico va a estar dado por todos los requisitos que cumplan la definición del trastorno bipolar tipo 1, pero a diferencia del anterior es que aquí no va a haber información suficiente como para poder determinar la naturaleza del episodio que haya ocurrido de manera más reciente. Aquí ya no se cumplen todos los requisitos por definición para el episodio, pero van a permanecer algunos síntomas del estado de ánimo. Y por último, tenemos el trastorno bipolar de tipo 1, actualmente en remisión total. El diagnóstico va a estar dado cuando el paciente presentó, cumpliendo todos los requisitos, el trastorno bipolar tipo 1, pero en el pasado, y que actualmente ya no hay síntomas del estado de ánimo que sean significativos. Para continuar con el trastorno bipolar de tipo 2, hay que definirlo como una alteración episódica clínicamente significativa del estado de ánimo, que para clasificarlo en este tipo se tienen que cumplir dos requisitos. Primero, que haya ocurrido uno o varios episodios hipomaníacos. Y segundo, se tiene que haber cumplido que haya al menos un episodio depresivo. Y a diferencia del trastorno bipolar de tipo 1, no hay historia de episodios maníacos anteriores o episodios mixtos. Para refrescar, un episodio hipomaníaco tiene la característica de ser persistente y la persona se encuentra en un estado de euforia, de irritabilidad, una activación psicomotriz, grandiosidad, taquilalia, poca necesidad del sueño, una persona que tiene fuga de ideas, que se encuentra distraído y que tiene un comportamiento por lo general impulsivo, aunque nunca llega a ser lo suficientemente grave para causar un deterioro marcado de su funcionamiento. Por otro lado, un episodio depresivo va a tener la característica de que va a ser
una disminución del interés generalizado de la persona que es casi a diario y que por lo menos dura 2 semanas, donde también se acompaña de cambios del apetito, del sueño, un retraso psicomotor, fatiga, sentimientos de inutilidad, de culpa excesiva, de desesperanza y también dificultad para concentrarse e incluso puede llegar a la persona a tener tendencias suicidas. En la CIE-11, el trastorno bipolar de tipo 2 lleva el código 6A61 y se subclasifica en varios subtipos de trastorno bipolar de tipo 2. El primero del cual hablaremos será el trastorno bipolar de tipo 2 con un episodio actual hipomaníaco que lleva el código 6A61.0. En este caso el diagnóstico se hace, como ya lo mencionamos, que una persona que cumpla con los requisitos del trastorno bipolar de tipo 2 y que actualmente tenga un episodio hipomaníaco, que ya definimos anteriormente qué significaba tener un episodio hipomaníaco. Entonces va a ser una persona que se va a encontrar en un estado de euforia, de irritabilidad, que va a durar varios días, que tiene un incremento de su energía y de la actividad psicomotriz, que tiene sentimientos de grandiosidad, una necesidad disminuida del sueño, un comportamiento impulsivo y, como mencionamos antes, que todas estas características no deterioran el funcionamiento normal del individuo. Por lo general no requiere hospitalización y no se ve acompañado ni de delirios ni de alucinaciones. El siguiente subtipo es el trastorno bipolar de tipo 2 con un episodio actual depresivo leve que lleva el código 6A61.1. Aquí el diagnóstico se hace, como ya mencionamos, que se cumplan las características de un trastorno bipolar de tipo 2 y que actualmente la persona se encuentre con un episodio depresivo pero que tenga las características de ser leve. Como ya lo mencionamos, es una persona la cual tiene una disminución acentuada del interés y del estado de ánimo que por lo menos debe durar 2 semanas y que tiene cierta sintomatología asociada como dificultad para concentrarse, sentimiento de inutilidad y de culpa excesiva, pensamientos recurrentes de muerte o incluso de suicidio, una energía reducida, pero ninguno de estos llega a presentar un grado muy intenso, por lo que la dificultad para el trabajo o para actividades sociales o domésticas no se ve afectado. Y en este caso, este trastorno tampoco se ve acompañado ni de delirios ni de alucinaciones. El siguiente es el trastorno bipolar de tipo 2 con un episodio actual depresivo moderado pero sin síntomas psicóticos que lleva el código 6A61.2. En este caso el diagnóstico se hace con una persona que está cumpliendo las características para un trastorno bipolar de tipo 2 que actualmente se encuentre con un episodio depresivo pero en este caso de característica moderado y que no esté acompañado ni de delirios ni de alucinaciones. Aquí la persona va a tener toda la sintomatología mencionada anteriormente en cuanto a los episodios depresivos, pero en este caso se presentan en un grado considerable, lo cual le trae como consecuencia una dificultad marcada para el trabajo, para las actividades sociales o domésticas, y que incluso le puede limitar a funcionar en distintas áreas de su vida. Continuando con los trastornos bipolares de tipo 2, seguimos con el episodio actual depresivo moderado sin síntomas psicóticos de código 6A61.2 según la CIE-11. En este episodio, el diagnóstico se hace puesto que existen las características propias del trastorno bipolar tipo 2 ya descritas previamente. Hay un episodio actual depresivo, lo cual está caracterizado por disminución del interés, estado de ánimo, de frecuencia diaria que va a prolongarse más de 2 semanas. Y esto es lo que hace que sea un episodio actual depresivo. Ahora, la gravedad va a estar dictada por la sintomatología asociada. Y es que acá va a estar presente en un grado considerable y estos van a ser síntomas como la dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad, culpa excesiva, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio y energía reducida, así como cambios en la alimentación y el sueño. Esto va a causar dificultades para el trabajo, actividades sociales o domésticas. Sin embargo, en el episodio actual depresivo moderado, el paciente todavía es capaz de funcionar en al menos algunas áreas. En el trastorno bipolar tipo 2, episodio actual depresivo moderado con síntomas psicóticos de código 6A61.3, las características van a ser muy similares. Sin embargo, en este va a haber delirio y alucinaciones, que lo diferencia del previo, ya que en el que no tiene síntomas psicóticos no hay delirios ni alucinaciones, como podemos ver en la diapositiva.
Entonces, acá la sintomatología va a ser muy similar, la dificultad para desenvolverse en actividades laborales, sociales o domésticas va a ser igual, pero hay delirios y alucinaciones. En el episodio actual depresivo grave, sin síntomas psicóticos de código 6A61.4, según la CIE-11, el diagnóstico se hace porque tenemos un trastorno bipolar tipo 2, un episodio actual depresivo, donde hay disminución del interés y estado de ánimo mayor a 2 semanas. La sintomatología asociada va a estar de manera marcada y eso es lo que describe el episodio actual depresivo de severidad grave. Los síntomas van a ser muy similares: la dificultad para concentrarse, sentimiento de inutilidad, culpa excesivo, pensamiento recurrente de muerte o suicidio, energía reducida y cambios en el apetito o sueño. Sin embargo, acá lo que cambia es que como los síntomas son intensos, el individuo ya no es funcional. Y esta incapacidad funcional va a ser a nivel social, familiar, educativo, ocupacional o incluso otras áreas. Y el episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos de código 6A61.5 va a ser un cuadro clínico muy similar al previo, pero con delirios y alucinaciones. Ya por último, el episodio actual depresivo de gravedad no especificada de código 6A61.6, acá el diagnóstico se hace porque tenemos un trastorno bipolar tipo 2 con un episodio actual depresivo, pero carecemos de la información suficiente para determinar la gravedad. Entonces aquí tenemos la misma disminución del interés y el estado de ánimo, mayor a 2 semanas, pero tenemos una sintomatología que va a estar en mayor o menor medida presente en el caso clínico. Sin embargo, carecemos de la información para poder determinar si esto es un caso leve, moderado o grave. Y los síntomas asociados van a generar al menos alguna dificultad. Entonces tenemos dificultades en el campo laboral, en actividades ordinarias o actividades sociales o domésticas. Mi nombre es William Colmenares y continuaremos hablando del código 6A61.7, el cual se refiere a un trastorno bipolar de tipo 2 actualmente en remisión parcial con un episodio más reciente de tipo hipomaníaco. Como su nombre lo dice, para poder diagnosticar este cuadro clínico se dice que vamos a cumplir con los requisitos de definición para el trastorno bipolar tipo 2 y vamos a tener además de que el episodio más reciente se caracteriza como un episodio hipomaníaco. Sabemos entonces que el episodio hipomaníaco es aquel similar a un episodio de manía pero con menos intensidad. Ya no se cumplen entonces los requisitos completos para poder estar en evidencia de un episodio hipomaníaco propiamente dicho, pero van a persistir entonces síntomas significativos del estado de ánimo. Con respecto a otra sintomatología, pueden haber síntomas residuales de carácter depresivo en lugar de hipomaníaco, pero que tampoco van a satisfacer los requisitos de definición de este cuadro. Este es el 6A61.7, que es ya cuando estamos entonces en camino a la remisión y tenemos que la sintomatología más reciente es de carácter hipomaníaca. Continuamos hablando entonces de 6A61.8. Este se define entonces como un trastorno bipolar de tipo 2, actualmente en remisión parcial, con episodio más reciente de tipo depresivo. Entonces, por el contrario, en este caso vamos a cumplir los requisitos de definición de un trastorno bipolar de tipo 2 y el episodio más reciente entonces va a ser de tipo depresivo. Con respecto a las alteraciones en el estado de ánimo, no se cumplen todos los requisitos por definición para el episodio, pero vamos a tener entonces permanencia de algunos síntomas depresivos importantes que, si bien no lo podemos tipificar como un episodio meramente depresivo, tenemos las similitudes y las características que nos orientarían a pensar que estamos en presencia de algo muy parecido a esto. Por eso entonces lo tenemos como trastorno de tipo 2, actualmente en remisión parcial, con un episodio más reciente de carácter depresivo. Además, podemos también estar en presencia de un trastorno bipolar de tipo 2, actualmente en remisión parcial,
pero con un episodio más reciente no especificado, lo cual entonces sería el 6A61.9. Entonces, acá tenemos que cumplimos los requisitos de definición general, pero no hay información suficiente para poder determinar la naturaleza del episodio del estado de ánimo más reciente en el que incurrió el individuo. Entonces, esto es útil para los diferentes proveedores de salud y los diferentes clínicos, puesto que nos permite tener una manera de tipificar a estos casos en los que no tenemos la certeza, para no generar un falso diagnóstico, ¿ok? Por eso tenemos esta herramienta, que es el 6A61.9. No se cumplen los requisitos por definición para ningún tipo de episodio específico, bien sea hipomaníaco o depresivo, pero vamos a tener permanencia y prevalencia de síntomas anímicos. De esta manera vamos a orientarlo en un episodio más reciente no especificado. Por ahí les colocamos una imagen de un ovni porque hace referencia al objeto volador no identificado y es como una especie de juego de palabras, y es que es similar un poco la definición. Entonces, hasta ese momento llegamos con todo lo que serían los trastornos bipolares de tipo 2 actualmente en remisión parcial. Y llegamos entonces a algo que es importante tenerlo en cuenta porque es el objetivo hasta cierto punto del tratamiento psiquiátrico, y es poder hablar de que nos encontremos en remisión total, de igual manera que se hizo con el trastorno bipolar de tipo 1. En el trastorno bipolar de tipo 2 también tenemos una clasificación en la que nos encontramos actualmente en remisión total. El código del CIE-11 sería 6A61.A. Entonces aquí sabemos que se han cumplido los requisitos de definición de trastorno bipolar de tipo 2, pero ya no hay ningún síntoma significativo que afecte el estado de ánimo por al menos 2 meses, según la literatura que consultamos. Es especialmente importante esta clasificación clínica porque nos permite entonces identificar estos casos que llegaron a este objetivo final, que es conseguir una remisión de la enfermedad, que si bien puede que esto no sea algo 100% definitivo, nos ayuda a determinar los individuos que se encuentran en riesgo de recaída, con el objetivo de poderlos tener ubicados y poder brindar atención médica oportuna en caso de que esto sea necesario. Entonces es una herramienta fundamental y muy útil en la práctica clínica. Es importante acá también que, yo les traje el equivalente en el CIE-10, que sería el F31.7, trastorno bipolar de tipo 2, actualmente en remisión total. Tenemos otros códigos también más generales, que es otro trastorno bipolar de tipo 2 especificado, que es el 6A61.Y, u otro trastorno bipolar tipo 2 sin especificación, que es 6A61.Z. Estos ambos en el CIE-10 hacían referencia a lo que es F31.89, que serían otros trastornos bipolares de tipo 2. Solo que aquí hacemos la distinción entre si es especificado o sin especificación. Ya estamos por culminar esta presentación. Y para esto les vamos a presentar el último cuadro clínico que vamos a hablar en este primer seminario, que son los trastornos ciclotímicos, o conocido en el CIE-11 como 6A62. Este cuadro clínico lo vamos a describir, tiene ciertas características que nos pueden ayudar a entenderlo mejor. En primer lugar, sabemos que estamos en presencia de una inestabilidad persistente del estado de ánimo durante al menos 2 años. Entonces, si tenemos una progresión de al menos 2 años, ya podemos estar en caso de un trastorno ciclotímico. Este va a implicar numerosos periodos hipomaníacos asociados también a síntomas depresivos que estén presentes durante más tiempo del que no estén presentes. Es decir, en estos 2 años pasaron más tiempo presentando la sintomatología del tiempo que presentaron sin referirla. Decimos entonces que puede cumplir todos los requisitos de definición de un episodio hipomaníaco. Entonces pudiésemos delimitarlo como episodio hipomaníaco
Pero también tenemos entonces los otros polos que van hacia la sintomatología depresiva. No va a existir, además, importante esto, antecedentes de episodios maníacos netamente o de episodios mixtos, que eso sería ya orientado entonces a todo lo que se describió en el trastorno bipolar de tipo 1. Este trastorno ciclotímico no es algo nuevo en la CIE 11, sino que ya se había descrito también en la CIE 10. Su código para aquel entonces era F34.0. Pasó a ser 6A62. Continuamos describiendo el trastorno ciclotímico diciendo que entonces la sintomatología depresiva nunca ha sido lo suficientemente grave o lo suficientemente prolongada para cumplir los requisitos de definición para un episodio depresivo. Si bien los requisitos de definición para un episodio hipomaníaco sí se pueden alcanzar, recordemos también que el episodio hipomaníaco es mucho menos intenso de lo que sería un episodio maníaco propiamente. Pero desde el punto de vista del cuadro o del extremo depresivo, nunca ha sido suficiente para poder tipificarse como un cuadro o un episodio depresivo propiamente. Esto es un dato importante a tener en cuenta en el caso del trastorno ciclotímico. Decimos además que sus síntomas van a generar malestar y deterioro significativo de la función social, personal, familiar, educativa y ocupacional en muchas otras áreas del individuo. Eso es algo que literalmente va acompañado de un deterioro funcional importantísimo que hace que las personas sean hasta cierto punto discapacitadas desde el punto de vista emocional. Por eso es muy importante tener en cuenta el trastorno ciclotímico para poder brindar también la contención necesaria desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista psicoterapéutico, con el objetivo de que la persona, el individuo, pueda llegar a este cuadro en el que se encuentra una remisión y pueda disfrutar de su vida. Ese es el objetivo de todo esto que les presentamos el día de hoy, que sepamos que siempre existe una posibilidad de remisión cuando tenemos un tratamiento farmacológico adecuado, un manejo psicoterapéutico adecuado, y todo esto va de la mano de poder determinar los síntomas a tiempo para poder tener mucho más tiempo, valga la redundancia, en el que se esté brindando el tratamiento necesario. Otras definiciones que se incluyen en el 6A62 es aquello de personalidad cicloide o personalidad ciclotímica. Recordemos entonces 6A62 sería el equivalente de F34.0 de la CIE 10. Para culminar, tenemos otros trastornos bipolares o relacionados especificados, eso sería 6A, 6Y, u otros trastornos bipolares o relacionados sin especificación, 6A, 6Z. De esta manera culminamos con el contenido de este primer seminario, pero no sin antes brindarles esta frase célebre que fue otorgada al conocimiento público por Bryce Hostetler. Esta persona es alguien que vive con trastorno bipolar y que generó una autobiografía en la cual expresa sus diferentes experiencias lidiando con la enfermedad. Y dice de esta forma: vivir con un trastorno bipolar no consiste en intentar ser siempre feliz. Se trata de mirar al cielo durante tus noches más oscuras y ver las estrellas brillando sobre ti. Cuanto más oscuro se vuelve tu mundo, más brillan. Son la esperanza interior que te guía hasta que el sol vuelve a salir. Es entonces cuando has robado la victoria a una derrota segura. Estas palabras tan sentidas las traje a colación porque básicamente quiero que podamos quedarnos con algo de esta presentación, y es que existe la posibilidad de remisión en los pacientes psiquiátricos, en los pacientes con trastorno bipolar de tipo 1 y de tipo 2. Solamente debemos considerarlo, nunca dejarlo de lado, y poder buscar en todo lo posible brindarle a estas personas las herramientas para que puedan enfrentar su condición y puedan llegar a este objetivo de tener la mayor cantidad de periodos en remisión durante su vida y poder también conocer los síntomas de alarma de una recaída. Muchísimas gracias a todos.